Buenos días, ¿cómo están? Vamos a esperar a que se unan las personas para iniciar. ¿Listo? Hola, buenos días.
Muy buenos días a todos. Vamos a esperar unos 5 minutos más para iniciar. ¿Listo?
Listo, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo les va con los trabajos? Déjenme un segundito a ver aquí el chat. Perfecto, aquí está. Ok, vamos a empezar, ¿sí? Hagamos un recuento rápido. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, hagamos un recuento rápido. Entonces, habíamos visto en la primera clase las redes neuronales, la CNN, Convolutional Neural Networks, ¿no es cierto? Su objetivo, el objetivo específico de este tipo de redes era la de extraer características más representativas de una imagen utilizando operaciones de convolución y pooling. ¿Correcto? Y una vez que obtenías ese vector característica, luego era pasarlo por un full connected para que puedan hacer un proceso de regresión o clustering, ¿correcto? Ok, no había un problema, realmente son redes eh, bastante, bastante simples en su concepción, para ser honestos. Obviamente que la complejidad aumenta de acuerdo al número de capas, a las estrategias que se tienen del optimizador y las estrategias que se tienen de las funciones de activación. Pero en general no son ideas muy complejas, ¿no? Después hemos visto las redes recurrentes. Son redes que están específicamente diseñadas para trabajar con series temporales, donde una serie temporal ah, podría ser una señal cardíaca, podría ser, no sé, el histórico de las ventas, ¿correcto? O podría ser incluso un video, porque un video es una secuencia de frames que cambian el tiempo y por lo tanto podríamos aprender características de un video utilizando redes recurrentes, ¿no? Hemos visto redes LSTM que son redes que están diseñadas para poder solucionar el problema de la gradiente descendiente utilizando para eso compuertas, ¿no? Una compuerta de entrada, una compuerta de olvido y una compuerta de salida. Estas redes, digamos que son el símbolo de las redes neuronales recurrentes, son muy utilizadas, son muy potentes, algo pesadas, y hay algunas variantes, como por ejemplo la GRU, que solo tiene dos compuertas y son menos pesadas, ¿correcto? Hemos visto también Object Detection, que son redes que están especialmente diseñadas para poder localizar objetos dentro de una imagen y además clasificar esos objetos, ¿correcto? Hemos visto dos grandes grupos. El primer grupo son las redes neuronales, se llaman Two State Detector, ¿no? Que tienen dos estados claramente definidos. El primer estado era el de proponer las regiones Region Proposal, ¿no es cierto? Propone las regiones donde puede estar un objeto y luego recién viene el detector, ¿correcto? Que tiene varias desventajas, sobre todo en cuanto a eficiencia. Y por otro lado, teníamos las de One Detector, que solamente era una única red neuronal que hacía todo el trabajo, ¿no? Algo a acotar sobre eso es que las primeras, las Two State Detector suelen tener mayor precisión que las de One Detector, ¿no? Por ejemplo, la FAST RCNN, la FASTER RCNN tiene mayor precisión que las redes YOLO. ¿Ok? Muy bien, entonces hemos visto todo ese mundo y ahora vamos a ver otro interesante que se llama autoencoders. Son redes realmente simples. Lo interesante de todo esto es que la idea de esto no es tan compleja, sin embargo, los problemas que resuelve son impresionantemente complejos, ¿no? Entonces, veamos la primera. Vamos a hablar de autoencoders, vamos a ver autoencoders regularizados, vamos a ver sparse autoencoders, de noising autoencoders y algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, ¿qué es específicamente un autoencoders? Un autoencoders específicamente es una red neuronal que tiene dos partes diferenciadas, dos partes claras. Una parte que es esta, que es el encoder, ¿sí? Que lo que hace es codificar, ¿correcto? Entonces, dada una entrada, ingresa al encoder y lo que hace es codifica en un vector latente, ¿sí? Extrae las características más importantes de la entrada, ¿correcto? Pero esas características más importantes podrían estar comprimidas, podrían ser esparsas, es algo que vamos a ver. Lo interesante es que lo que vamos a hacer realmente es tratar de combinar algunas de las características de la entrada en un vector que le vamos a llamar vector latente, un vector oculto. Y a través de ese vector luego vamos a pasar a un decoder
que lo que hace es decodificar, ¿correcto? A partir de este vector Z, vamos a decodificar, pero nuevamente a la imagen de entrada, ¿sí? Es una red neuronal digamos que no supervisada, ¿sí? Digamos que se autosupervisa, ¿no es cierto? Porque la entrada X es la misma que la salida. Entonces, como son exactamente las mismas, decimos que se autoentrena. Entonces, es una red neuronal no supervisada. ¿Correcto? Entonces, podemos decir que tenemos un encoder, que es una red neuronal, una función que lo que hace es codificar esta entrada, codifica esta entrada, y luego un decoder que recibe la entrada codificada y la codifica, la decodifica. Y la idea es que la imagen sea lo más parecido posible a esa función de decodificación, ¿correcto? Es como una función identidad, podemos decirlo así, ¿correcto? Entonces, generalmente, pero no siempre, ojo, la entrada pertenece a un RN, en el caso de que la entrada sea un vector, aquí es una imagen, pero en el caso de que sea un vector, entonces esto puede pertenecer a RN y la salida, entonces digamos, la salida, bien dicho, también es RN, ¿correcto? Son del mismo tamaño, son iguales, sin embargo, el vector Z suele tener una menor dimensión. Eso en el caso que hagamos una compresión. No necesariamente es así, también podría ser más grande. Se clasifican de acuerdo a varias características. ¿Hasta ahí todo bien? ¿No hay ningún problema? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Entonces, déjenme poner aquí el lápiz que no veo. Perfecto. ¿Ok? Entonces, ahora, el objetivo principal de los autoencoders es llevar a cabo un proceso de fusión de características, ¿no es cierto? Entonces, ese proceso de fusión de características está aquí, ¿correcto? Entonces, este vector Z, o vector latente, o variable latente, ¿sí? Lo que hace es fusionar una serie de características, compactar una serie de características internamente. ¿Correcto? Entonces, la máquina, ¿no? El algoritmo, va a aprender a modificar los pesos de esta red de aquí y los pesos de esta red de aquí, de modo tal que, dada una entrada, pueda generar ese código, esa codificación. ¿Correcto? Podemos verlo también de otra manera. Veamos lo siguiente. Vamos a suponer que estos conjuntos de datos rojos representan, digamos, a elementos de una misma clase. Vamos a suponer que representan al número 4, ¿correcto? Y estos los representan al número 7. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí hay varios 4, acá hay varios 7. Entonces este conjunto de datos tiene una distribución. No la conocemos, pero tiene una función de distribución. Y aquí este otro conjunto de datos, que son varios 7, tienen su propia función de distribución. Tampoco la conocemos, pero tienen una función de distribución. Entonces, lo que hace el encoder es llevar este conjunto de datos, ¿sí? A un espacio latente que también tiene una función de distribución. Observen, tanto el rojo como el azul tienen sus funciones de distribución. Y lo interesante es que todos estos puntos rojos deben caer dentro de la función de distribución que llamemos de A, y todos los puntos azules deberían caer dentro de la función de distribución que le llamamos B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto también es muy interesante porque no solo yo puedo reconstruir la entrada, ¿sí? Sino que también, si es que yo tengo este espacio latente con estas características, es decir, tengo la media y tengo la desviación estándar, yo podría generar muestras y crear cualquier otro tipo de objetos de esta misma clase. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, yo podría crear cuatros que la máquina nunca había visto, números 4 que yo no hubieran visto. Otro ejemplo, si estos fueran rostros, entonces la máquina podrías crear rostros que nunca antes habías visto, ¿correcto? Esto es básicamente lo que suele hacer un variational autoencoders, ¿no? Pero el autoencoder tradicional también puede hacer esto de manera muy rústica, que ya veremos en un ejemplo de repente el lunes. ¿Hasta ahí todo está bien? ¿Sí? ¿Se entiende bien? ¿Se me está entendiendo bien? Ok. Ok, entonces vamos a poner un ejemplo muy trivial, ¿sí? Porque realmente es interesante y muy simple de hacer esto, ¿sí? Miren, un autoencoder, ¿sí? Es bastante simple realmente. Entonces tiene un codificador, vamos a ver que tiene tres clases en este caso, o tres capas, en este caso son full connected, ¿sí? Entonces, cuando digo full connected, recuerden que me refiero a que cada neurona está conectada con todas las demás, a eso me refiero con full connected. Esta función lineal hace eso, tiene 100 neuronas de entrada y tiene 50 de salida. La siguiente tiene 50 de entrada
y 25 de salida, ¿correcto? Y la siguiente tiene 25 de entrada y solamente 10 de salida. Este de aquí viene a ser mi variable latente. Esta de aquí es mi encoder. Y por otro lado tengo mi decoder, ¿correcto? En mi decoder lo que tengo es también full connected, estas de aquí son full connected, ¿correcto? Y lo que hacemos es llevar de un espacio de 10 a un espacio de 25 a 50 y de 50 a 100. Entonces aquí está el encoder y aquí está el decoder, sin problemas, ¿no es cierto? Entonces mi función forward, ¿ya? La que hace la pasada, lo que va a recibir es la entrada, entra por aquí, ¿cierto? Este es el input, pasa por la primera capa, ¿cierto? ¿Sí? Y a la salida le aplicamos una función ReLU, ¿correcto? Y obtenemos, vamos a decir, otra vez un input, porque esta va a ser el input de la siguiente capa, a eso me refiero. Entonces, en la segunda capa entra nuevamente el input, ¿cierto? Se le aplica una función ReLU y otra vez tenemos el input de la siguiente capa. Y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, es muy trivial. ¿Correcto? No es nada complicado. Aquí no es tan interesante porque lo que estábamos ingresando son vectores, pero ¿qué pasa si quisiéramos ingresar imágenes? ¿Correcto? Entonces ya vamos a ver cómo se puede hacer una Convolutional Neural Network Autoencoder. ¿Ya? Hasta ahí todo bien, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, estos autoencoders los podemos clasificar en diferentes categorías. Por ejemplo, como pueden ver en la imagen, ¿no? Un shallow autoencoder, solo mirando la imagen ya se dan cuenta porque realmente es muy, muy interesante y muy simple, ¿no? Un shallow autoencoder no es más que una red neuronal con muy pocas, con una simple capa. Este en realidad tienes una sola capa hidden. Y esta capa hidden es el input, este es el output y este es tu vector latente, ¿correcto? Entonces, es el autoencoder tradicional, clásico, más simple. Pero este autoencoder, como ustedes sabrán, tiene varios problemas. Los problemas que arrastran todas las redes neuronales que tienen una sola capa, las shallow neural networks. ¿Alguien me puede decir qué problemas suelen tener estas redes neuronales con muy pocas capas? ¿Alguno? Poca capacidad predictiva, exacto, ¿sí? Explosión invadiente, eso suele suceder más cuando tú tienes demasiadas capas realmente, ¿no? Pero sí, tienes mucha imprecisión, sí, tiene varios problemas, ¿no es cierto? Aunque en realidad, teóricamente, solo es necesario una única red neuronal con una capa para aproximarse a cualquier tipo de función. Una red neuronal es un aproximador universal. El problema es que necesitaríamos muchas, y realmente no se sabe cuántas, unidades ocultas. ¿Ok? Pero uno de los mayores problemas de este tipo de redes es que generan rápidamente overfitting, ¿correcto? Y ese es un problema. Entonces, así como existen las Deep Neural Networks, también existen, obviamente, como esta es una red neuronal, un Deep Autoencoder, que no es más que lo que ustedes han visto, es añadir varias capas, tanto al decoder como al decoder. Ahora, algo importante es que suele ser, no necesariamente es así, pero suele ser que el encoder y el decoder sean simétricos, ¿no es cierto? ¿Sí? El mismo número de capas y todo lo demás, pero no necesariamente es así, ¿correcto? Por ejemplo, podrían tener las mismas funciones de activación o podría ser que no, ¿no? Depende del problema que se quiera trabajar. No es una norma, no es una regla, ¿ok? Ah, otra cosa que me estaba olvidando que una shallow autoencoder como esta, por ejemplo, ¿sí? Si es que no utilizaríamos eh, funciones de activación no lineales, sino solamente serían lineales, tiene un comportamiento muy similar a un PCA, un análisis de componentes principales. ¿No? Es prácticamente lo mismo, ¿no? Hacen exactamente lo mismo. Solo si es que las funciones de activación son funciones de activación no lineales, ¿no? ¿Ok? Por otro lado, tenemos las shallow overcomplete, ¿correcto? Ahora, ustedes pueden darse cuenta rápidamente que los undercomplete lo que están haciendo es llevar la entrada a una variable latente de mucha menor dimensión, compactar la información. En cambio, los overcomplete lo que hacen es realmente incrementar, ¿no es cierto? Incrementar el tamaño de la entrada, ¿correcto? También shallow o deep.
mi pregunta para ustedes sería, oye, ¿y eh, qué características o qué interesante tendría un overcomplete autoencoders? O sea, ¿qué podría ser? Ah, una de las cosas que ocurren es que cuando este autoencoder que está aquí, un autoencoder que está aquí, es un shallow autoencoders y vamos a suponer que este es un peso W y este es un peso W, vamos, 1 y este es un peso W2. Entonces, lo que ocurre, si es que, ojo, si es que las funciones de activación no son funciones de activación no son funciones no lineales, sino son solo funciones lineales, entonces esto va a ser prácticamente lo mismo que un PCA, exactamente lo mismo, realmente va a ser la misma cosa, ¿no es cierto? Ustedes saben que un PCA, a ver, vamos a poner aquí, un PCA, análisis de componentes principales, vamos a suponer que tú tienes, no sé, a por x es igual a lambda veces x, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros queremos es encontrar cuáles son estos son los componentes y qué componentes, cuáles son estos componentes, ¿correcto? Vamos a poner esto así, ¿no? Vamos a ver cómo les puedo explicar así. Ah, vector x1, necesito un hoja en blanco. Espérate. Ok, 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 ok. Espérense un segundito, por favor. Un segundito. Ok, entonces aquí tengo una matriz que le voy a llamar matriz A, y este es un vector X, y esto debe ser lambda veces este mismo vector X. ¿Correcto? Ahora, mi pregunta es, estos son los eigenvectores y estos los eigenvalores. Mi pregunta es obvia, es bastante trivial. ¿Cuántos eigenvectores voy a tener? ¿Cierto? Entonces ahí está. Perdón, no estoy manejando tan bien esto. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuántos de estos eigenvectores voy a tener? Lo que voy a tener son más o menos, digamos, la dimensión de A, ¿no es cierto? Si A fuera, digamos así, no sé, tuviera dimensión K, algo así, debería tener K eigenvectores, ¿correcto? Pero yo no necesito los K eigenvectores para representar A, ¿no es cierto? Entonces yo necesito mucho menos eigenvectores realmente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué eigenvectores necesito? Necesito aquellos vectores que tienen máxima varianza, porque máxima varianza significa que tienes más información ahí, ¿correcto? Entonces, de todos los eigenvectores necesito solamente los K eigenvectores. Y eso es muy, muy interesante. Se los voy a explicar de una manera mucho más trivial, ¿ya? Esta forma es mucho más genial. Vamos a suponer que tú tienes aquí un vector, ¿ah? Un vector cualquiera. Supongamos que es este, ¿sí? Este. Entonces yo puedo regenerar este vector que está aquí, que le voy a llamar B. Este vector B puede ser regenerado, ¿no es cierto? Puede ser reconstruido, ¿cierto? Hasta ahí se entendió. Puede ser reconstruido por simplemente una combinación lineal de dos vectores, ¿no es cierto? Este vector vamos a llamarle B, caramba, vamos a llamarle B1 y este vector voy a llamarle B2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que esto va a ser lambda veces, ¿sí? Si quieres llamar lambda 1, B sub 1, ¿sí? Más, esto es un vector, más lambda 2, B sub 2. ¿Correcto? Este vector B sub 1 tiene módulo 1, por cierto, ¿sí? Y este vector B sub 2 tiene módulo 1 también. Entonces aquí este es el vector, realmente este es B2, ¿sí? Y este vector pequeñito de norma 1 es B sub 1. Entonces, esto que estamos observando aquí, sí, es algo hermoso. Y es algo hermoso porque nos está diciendo que cualquier vector, en este caso en 2D, puede ser regenerado por una combinación lineal de vectores, ¿correcto?
Entonces, y eso es hermoso porque si te das cuenta, estos dos vectores, B1 y B2, forman 90 grados, ¿correcto? Por lo tanto, es una base ortogonal. Entonces, esa base ortogonal puede regenerarse cualquier otro vector. ¿Sí? Y eso es exactamente lo que hace un autoencoder en el caso específico, ojo, que no tengan funciones no lineales, ¿no es cierto? Porque aquí, obviamente, todo esto es, pues, es lineal, ¿sí? Ortonormal, correcto, Anderson. ¿Sí? ¿Se entendió todo bien? Ok. Eso también es interesante porque eso también sucede con las funciones, ¿no es cierto? No sé si algunos de ustedes han visto, pero si estuvieras en un espacio donde todos son funciones, una función f también puede ser regenerada por una combinación lineal, ¿no? Una sumatoria de i igual 0 hasta n de lambda sub phi funciones, f de f sub phi, ¿no? Donde estas son funciones, ¿no? Esto también es bien interesante porque cualquier función puede ser regenerada por una combinación de funciones, donde esas funciones sean también ortonormales, ¿no? Y eso sucede, por ejemplo, en las transformadas de Fourier, ¿no? En las transformadas de Fourier es una combinación de senos y cosenos, y esos senos y cosenos se aproximan. Es correcto. En realidad, para ser correcto, esto debería ser hasta al infinito, es correcto. Sí, y debería ser un integral, es correcto. ¿No? Sí, sino que el problema es que estoy salpicando muchas cosas de programación y en programación no tengo hasta el infinito, pero es correcto, es hasta el infinito. Ok, entonces, todas esas cosas son muy, muy, muy interesantes. Mi otra pregunta es overcomplete. Por qué serviría overcomplete? ¿Alguien tiene una idea? ¿Para qué nos serviría que sea overcomplete? ¿Para qué? O sea, parece que no tiene sentido, porque lo único que pasaría aquí es que prácticamente memorice la entrada, ¿no? X y aquí memorice la entrada. Pero, ¿y cuál es el problema? O sea, qué interesante tiene eso. Cuando tienes baja dimensión, no necesariamente, porque, bueno, esto lo va a agrandar, no necesariamente va a agrandarlo, lo va a codificar, esto va a ser un código que no necesariamente representa una imagen entrada, representa cualquier cosa, ¿no? Eh, Aquí entran temas bien interesantes, como por ejemplo denoising, cómo quitarle ruido, o como por ejemplo, ah, ya vamos a ver, o sparsity, ya van a ver para qué sirve el sparsity, es muy, muy potente. Creo que está en la siguiente diapositiva. Ah, ok, todo bien hasta ahí, ¿no? Otra forma de clasificar es por su taxonomía, ¿no? Por ejemplo, para reducir dimensionalidad tenemos el básico, que es el que acabamos de ver, y también redes neuronales convolucionales, ¿correcto? Basados en la LSTM, ¿correcto? Con regularización, que es lo que hemos visto, las esparsas, ¿correcto? ¿Qué más? Contractivas, tolerancia arriba como la del noising, y estas que vamos a tratar de ver que son más avanzadas el día, segunda, segunda fe, tercera feira, ¿no? Miércoles en castellano, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver algunas, no todas, obviamente, algunos autoencoders. Ahora, vamos a ver, el Basic Autoencoder para reducir dimensionalidad, ya lo hemos visto, es bastante trivial, ¿no? Entonces, voy a quitar esto para que no nos variemos, solo concentrémonos aquí. Este es f de x, este es f de x, y este de aquí es g de, sería g de z realmente, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí, sí, ahí está, hay una función de activación, ¿sí? Es muy simple, tendría solo una capa, aquí está el bias, todas las redes hacen exactamente los mismos. ¿Sí? Ahora vamos a ver, Sergio, porque vamos a tratar justamente Overcomplete dentro de un ratito, ¿sí? Va a servir como, por ejemplo, para eliminar ruido, va a servir como, por ejemplo, para reconstrucción, entre otras cosas, ¿ya? Sí, y tiene que ver con esparcidad, correcto. Ahorita estamos viendo solo lower dimensionality, como disminuir la dimensionalidad, ¿no es cierto? Y eso es un basic autoencoder realmente, ¿sí? Tienes una entrada, ¿sí? Ingresa una función f de x. La idea puntual es que tu x sea el x
sea lo más parecido, no sé por qué es esto, sea lo más parecido posible a un g de f de x, ¿correcto? Pero tú sabes que las redes neuronales son aproximadores de funciones, por lo tanto, esto es una función y este g es otra función. Por lo tanto, esta función f de x la representamos como una red neuronal y esta g de x como otra red neuronal. Y eso es lo que pasa, ¿sí? En la cosa. Las funciones objetivos, bueno, entonces lo que queremos es que esta reconstrucción aquí de user f, esta, sean lo más parecidas posibles. Un ejemplo de una función objetivo es la L2, norma L2, así de simple. Y otra podría ser, dependiendo si lo que queremos es que estas salidas sean siempre entre 0 y 1, pues entonces usamos la cross entropy, no hay problema. ¿Sí? El problema es que ahora estas redes también sufren de un problema, por más que sean que tengan muchas capas, entonces puede ser que entre un problema de que tengan mucha capacidad. Imagínense que ustedes generan un encoder que tiene demasiadas capas. Y si tiene demasiadas capas, el problema es que tiene demasiada capacidad. Y si tiene demasiada capacidad, puede entrar en un overfitting, ¿no es cierto? Entonces también se utilizan digamos, aquí regularizadores como el decaimiento de los pesos. ¿Sí? ¿Se entendió bien? Entonces, la idea es minimizar toda esta función de aquí y simplemente usar lo mismo. Entonces, nuevamente, es tan interesante esta área que es muy repetitiva en el sentido de que lo que queremos hacer es, dado un modelo y dado una función de pérdida correcta, queremos modificar esos pesos para que esa función de pérdida se minimice. Eso es, ¿correcto? Siempre sucede lo mismo. Ok. Veamos un poco sobre Low Dimensionality Stacking. Aquí viene una pregunta. Si tengo un deep, retrocede. Sí, también se usa, el dropout también se usa, por supuesto, sobre todo cuando utilizas, por ejemplo, por ejemplo, CNNs autoencoders, por ejemplo, puedes usar dropout, no hay ningún problema. Pero eso es otra cosa distinta, ¿no es cierto? Eso es, digamos, el dropout es un método también para, para lidiar el overfitting, ¿no? Pero sí, también puedes usar, no hay problema. La pregunta es la siguiente. Si tú tienes una red neuronal, por ejemplo, un autoencoder, un deep autoencoder, con muchas capas ocultas de por medio, el problema es el proceso de entrenamiento. Nos conviene entrenar con los pesos iniciados todos en cero, nos conviene entrenar, vamos a aumentar el volumen. Entonces, nos conviene entrenar esto con los pesos. Random, nos conviene entrenar esto con los pesos en cero. ¿Cómo nos conviene entrenar? Esa es una pregunta interesante. Entonces, lo ideal sería iniciar con un conjunto de pesos que estén relativamente cerca y no tan lejos del óptimo, ¿no es cierto? Y una forma inteligente de hacer el entrenamiento en los autoencoders es utilizando la idea de stacking autoencoders, que también es trivial, no es nada complejo, y van a observar por qué. Entonces, yo tengo este autoencoder que está aquí, ¿correcto? Y lo que quiero es entrenar todo este autoencoder. Entonces, lo que nosotros hacemos es, primero pescamos solamente esta capa, ¿correcto? Y esta capa, ¿sí se dan cuenta? Solo la capa que está aquí al medio. Y lo que hacemos es simplemente entrenar a toda la red, el input, solamente con esta primera capa, ¿sí? Entrenamos. Entonces, haces un primer entrenamiento, un step one. ¿Sí? Entonces, una vez que hemos terminado este entrenamiento, ya tenemos los pesos, ¿correcto? Que van de aquí, estos pesos, y ya tenemos estos pesos iniciados. Entonces, ya tienes estos pesos y ya tienes estos pesos. ¿Sí? El siguiente paso es entrenar la red ahora utilizando solamente estos elementos y esta capa de aquí con esta siguiente capa. ¿Se dan cuenta? Entonces, solamente entrenamos este señor de acá. ¿Sí? ¿Me están entendiendo bien, en verdad? ¿Sí? Entonces, la idea es que obviamente como esto es entrenado, viene la imagen, ¿correcto? Obtienes las salidas y esas salidas me sirven para entrenar solo esta parte que está aquí.
¿sí? Hasta que estos pesos se estabilicen, ¿sí? Y luego se va ensamblando la red. Por eso se llama stacking, ¿no es cierto? Porque lo que hacemos es apilamos los autoencoders. Y una vez que ya tenemos, digamos, todas estas pequeñas partes entrenadas 2 a 2, ya podemos entrenar todo el modelo. Pero lo interesante es que estos pesos ya están inicializados de una manera más cercana a un mínimo, ¿correcto? Por lo tanto, el entrenamiento es más eficiente. ¿Sí se entendió? Entonces, cuando ustedes tengan un autoencoder, lo mejor que pueden hacer es utilizar la idea de stacking para poder entrenar el modelo. ¿Se entendió bien? ¿Sí? ¿Por qué utilizamos stacking? Porque lo que queremos es hacer que el entrenamiento inicie con un conjunto de pesos que están más cercanos digamos, al mínimo global, ¿no? No entendí muy bien la idea de encoder o MLP. Ok, te explico. En realidad, un autoencoder es muy parecido a un MLP. Un MLP, ¿sí? Multilayer Perceptron, aquí está, tiene esto, ¿cierto? Así y así. Esto es un multilayer perceptron. ¿Sí? Eso es. ¿Correcto? Tú tienes las entradas y tú tienes salida, que pueden ser, valgan verdades, obviamente varias salidas. ¿Sí? Pero la diferencia clara entre un MLP es que tu entrada X es diferente a tu salida. ¿Sí? Son diferentes. X es diferente a Y. Y no solo eso, sino que a MLP tú le tienes que proporcionar una salida deseada. Entonces tú dices, yo tengo una salida que me bota un modelo y yo tengo una salida deseada. Entonces es un modelo supervisado. ¿Me dejo entender, Guido? Porque tú supervisas su entrenamiento. A este modelo MLP yo le tengo que dar, ¿qué cosa? Una entrada y le tengo que dar la salida deseada, ¿correcto? Ambas cosas. En el autoencoder no. En el autoencoder solamente necesita la entrada y nada más que la entrada. ¿Por qué? Porque en el autoencoder, si tú percatas, solo necesita que ingrese X porque espera que su salida también sea X. Entonces no necesita un Y. Entonces estos autoencoders son no supervisados, mientras que los MLP son supervisados. ¿Se entendió bien? ¿Sí? Sin embargo, el proceso es idéntico. ¿Sí? Es exactamente igual. Aquí son full connected también. ¿Sí? Son full connected. ¿Ah? Obtienes la salida. La única diferencia es que la salida de toda esta red debe ser igual o lo más parecido posible a la entrada a la red. ¿Correcto? Y entonces ahí calcula un error y otra vez retropropaga y modifica los pesos como todas las redes neuronales. ¿Sí? Ok. ¿Sí? ¿Se entendió bien? ¿Todo bien? En la práctica, sí. En la práctica lo que nos interesa es Z, ¿no? Es lo que nos interesa, porque ah, retrocedamos aquí. Creo que aquí estoy un ejemplo. Vamos atrás. Aquí. Lo que nos interesa es este Z, ¿no? La idea es que nuestro modelo modifique los pesos para obtener este Z. Este Z puede ser, por ejemplo, un vector que comprime la información, ¿no es cierto? Compresión de información. Eso nos interesa, ¿sí? Ah, no nos interesa Y porque sabemos que Y tiene que parecerse a X, no hay mucha gracia en ese sentido. ¿Ah? Aquí también está, ¿no es cierto? Nos interesa este vector Z, eso es lo que nos interesa. Bien, sí, entonces aquí podemos ver más claro, ¿sí? Nuestra función de pérdidas, es una función de, aquí vendría a ser f, perdón, esta es la función de pérdida más un regularizador. Pero este regularizador no necesariamente va a ser la norma L2, ¿no es cierto? Pueden ser otros regularizadores, ¿correcto? Y dependiendo de esos regularizadores, cosas interesantes suceden sobre el autoencoder, ¿ok? Como por ejemplo podríamos obligar, ¿correcto? Que el Z, no sé si me dejo entender, entonces pongamos esto así, podríamos obligar que solo este Z sea esparso, me dejo entender, que solo algunas neuronas que están ahí se activen, ¿correcto? Y que sean muy pocas las que se activen. Incluso podríamos decir a lo más cuántas neuronas queremos que se activen gracias a este regularizador. Entonces, este regularizador
aunque en las redes no supervisadas, de alguna manera estamos supervisando, ¿cierto? Obligamos a que la red se comporte de alguna manera específica, ¿ok? Entonces, vamos a explicarles un poco de esparcidad. Eh, 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 ¿Qué dices? Perdón, a ver, en la regresión lineal apenas cuadrática, Richard Regression, correcto, no es capaz de ser de la organización L1, el lazo puede ser, sí, aquí es diferente, sí, no, espera, sí, veamos, en realidad es prácticamente lo mismo. Cuando hemos visto, gracias por la pregunta, Publi, cuando hemos visto esta parte de aquí, ¿no es cierto? Aquí, esto es el norma L2, ¿no es cierto? La norma L2, lo que tratamos es hacer que pretendemos que alguno de los primero que los coeficientes van a ser pequeños, eso es lo que está haciendo, van a ser valores pequeños, porque la idea es minimizar esto, ¿no es cierto? Si yo quiero minimizar esto, y acá tengo la sumatoria de todos los pesos, la manera de minimizar esta parte es haciendo que esos pesos sean más pequeños, ¿sí? No los obliga a que sean cero, por cierto, pero sí minimiza, ¿correcto? Ahora, si la norma es un L1, ¿sí? Entonces, el L1, ¿qué hace? Hace la sumatoria de los pesos, ¿no? W1 más W2 y así sucesivamente, y esta simplemente es una sumatoria. Y esa sumatoria tiene que ser lo más pequeña posible. Aquí vamos a obligar a que muchos de los pesos tiendan a ser cero, no sean cero exactamente. En L2 también tus pesos van a ser pequeños más nunca cero. No necesariamente más nunca, pero sí vamos a hacer que tiendan a ser muy pequeños. En ambos casos va a pasar lo mismo, solo que en L1 vamos a generar más esparcidad, eso es obvio, ¿no es cierto? Mucho más esparcidad. Pero la más interesante es la norma cero, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe qué es la norma cero? Si tienes la norma cero de los pesos. Es una pseudonorma, yo sé, es una pseudonorma, ¿no es cierto? En realidad lo que trata de hacer es cuenta cuántos elementos son diferentes de cero, ¿no es cierto? Eso es muy, 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 muy interesante. Ahí sí lo que va a suceder que va a generar mucha esparcidad. Entonces tú puedes jugar con esas normas para obligar a que sea esparso o no esparso el modelo. Antes de eso voy a explicarles un poco sobre esparcidad, ¿no? No desde el punto de redes neuronales, ¿ya? O sea, solamente quiero que me entiendan algo trivial aquí. Vamos a suponer que yo tengo una señal X. Esta señal X puede ser cualquier cosa. Podría ser una imagen, podría ser una señal temporal, podría ser cualquier cosa que sea discretizada en un vector, ¿no es cierto? Entonces, si yo tuviese un diccionario y tuviera un vector lo suficientemente esparso, entonces yo podría regenerar esta señal por una combinación lineal, en este caso voy a cambiar de color. Sí, si se percatan, está prendido. Todo este vector son cero menos estos. Este no es cero, este no es cero y este no es cero. Por lo tanto, cuando yo multiplique el vector D por este vector esparso, lo que va a suceder es que va a sobrevivir, digamos, solo este vector. No sé por dónde estará. Este otro debe estar por acá, no estoy viendo ahorita, y el otro debe estar por acá, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a tener es una combinación lineal, otra vez lo que habíamos visto hace un rato, una combinación lineal de este vector y este vector para regenerar a este otro vector. Lo que se espera es que estos vectores de aquí, que se le llaman átomos, a cada una de estas columnas se le llama átomos, cada uno de estos átomos tiendan a ser ortogonales entre sí, porque la combinación de estos vectores ortonormales, si quieren verlo así, me va a regenerar este vector de aquí. ¿Sí? ¿Se entendió bien? ¿Sí? Entonces, aquí el problema era, ok, pero ¿cómo encuentro este diccionario? ¿No es cierto? Entonces, necesito encontrar este diccionario y necesito encontrar este vector esparso. Entonces, si yo tengo diferentes señales, diferentes imágenes, vamos a ver aquí, ¿sí? ¿Se entiende ahora esta imagen de acá? Entonces, acá hay varias señales. Esto puede ser una imagen, un rostro, otra imagen. Son imágenes. Cada vector podría ser una imagen, podría ser cualquier cosa. Podría ser sonido, no sé si me dejo entender, ¿sí? Y entonces yo podría regenerar todo este conjunto de datos, podría ser regenerado si yo tengo este diccionario y tengo estos vectores que son los vectores esparsos, ¿correcto? Antiguamente, no antiguamente, pero se solía hacer antes utilizando
esta técnica, encontrando el diccionario y encontrando estos vectores codificados, ¿no? Y es interesante porque yo podría regenerar, o sea, quiero que observen esto de aquí, ¿cierto? Simplemente si yo multiplico d por a, ¿correcto? Menos x es lo que quiero hacer, es justamente quiero minimizar esto. ¿Ah? Quiero minimizar esto. Sí, pero haciendo que esta norma cero sea menor o igual que L, es decir, que el número de elementos diferentes de cero no vayan a ser mayores que un threshold. Si le pongo 3, estoy diciendo que máximo voy a soportar 3 valores diferentes de cero. ¿Se entendió bien? ¿Sí? Entonces, habían varios métodos como Basic Pursuit, bueno, varios métodos antiguos que se ocupaban de encontrar tanto este diccionario como este vector esparso. Pero ahora ya no es necesario esos métodos porque los autoencoders nos permiten encontrar justo estos vectores de aquí, que son los vectores esparsos. ¿Sí? ¿Se entendió? Cada columna de D sería un objeto. No, cada columna de X es un objeto. Entonces, estos de aquí son los objetos. ¿Sí? Y en D son vectores. ¿Sí? Cuya combinación lineal, por ejemplo, este es un valor diferente de 0, este es un valor diferente de 0, y entonces la combinación lineal de este, creo que es el número tercero, de este de aquí, con este otro que está por acá. ¿Me están entendiendo o no? ¿Sí? Si tú multiplicas este vector, solo este vector, por esta matriz D, solamente se va a encender este vector y se va a encender este vector. Y la combinación lineal de esos dos te va a dar este objeto que está acá. ¿Sí? ¿Se entendió bien? ¿Sí? Lo mismo, el otro es el segundo código para el segundo objeto. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, lo interesante de esto es que esto te permite reestructurar, regenerar el objeto. ¿Correcto? Te permite regenerar el objeto, te permite quitar ruido, entre muchas otras cosas. ¿Correcto? No, no son lo mismo, son diferentes métodos para hacer lo mismo, son diferentes métodos para hacer lo mismo. Entonces, son varios métodos antiguos que nos permitían hacer lo mismo, pero que no tienen que ver con Deep Learning. Entonces, sin embargo, ahora Deep Learning nos permite hacer eso gracias a acá están algunos ejemplos, lo que se podía hacer, ¿no es cierto? Eh, más como autoencoder. Dice, creo que entendí, más como autoencoder. Nos da de IA, exacto, el autoencoder. El autoencoder justamente va a hacer eso, nos va a dar, es que no nos va a dar A, sino que cada vez que tú ingreses un ejemplo X, te va a dar uno de estos, ¿no es cierto? Ahora lo vemos, pero sí, es correcto, Sergio. Prácticamente eso va a pasar, pero vamos por partes. Entonces, algunas aplicaciones que se podían hacer y que se hacen, ustedes las pueden ver, es que dada una imagen, podríamos quitar todo lo que está escrito o podríamos, y esto es real, aquí está el source, pueden ver cómo quita absolutamente todo lo que está escrito sobre la imagen, ¿no es cierto? Y esto hacen ahora los autoencoders, y no solamente eso, sino incluso pintan imágenes en blanco y negro, reconstruyen modelos 3D y varias otras cosas. Denoising, cómo quitar el ruido, y compresión, ¿no es cierto? Eso es lo que hacen los autoencoders en realidad. Esta parte de compresión no es tanto de esparcidad, sino por un basic autoencoder, ¿no? Perdón, aquí no estamos en autoencoders, estamos en los métodos clásicos. Eso es lo que se podía hacer con esos métodos clásicos. ¿Todo bien? Sí. Lo único que quería es que entiendan la importancia de sparsity, de la esparcidad. ¿Correcto? Ese era el objetivo. ¿Correcto? Entonces, con un sparse autoencoder, la idea es muy similar. ¿Correcto? Recuerden de que todo esto, ¿sí? Vamos a suponer que esto es una matriz W, y este vendría a ser mi vector, ¿correcto? Vamos a decir que es un A, y este vendría a ser el D. ¿Se dan cuenta? Sí, sí, porque justamente la idea que queremos es que el elemento de entrada X, ¿correcto? Menos, ¿sí? El vector D por A, este vendría a ser mi A, que está aquí, ¿sí? Sea lo más parecido posible, ¿correcto? Pero siempre y cuando este vector sea esparso, que es justamente lo que queremos que sea un vector esparso, ¿sí? Entonces, este es un autoencoder overcomplete, ¿correcto? Porque la dimensión de la capa central de Z es más grande que el de la entrada.
¿Sí? ¿Se entendió bien hasta ahí? ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo. ¿Cómo? Pero la pregunta que iba a hacer, oye, es perfecto, todo está bien, esto es bastante simple, tienes una entrada, tienes aquí, digamos, tienes un encoder, que es, como han visto, es una, simplemente varios conjuntos de capas que cada vez se hacen más pequeñas, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero la pregunta es, y después obviamente esto agranda, y la pregunta es, ¿cómo yo le obligo a la máquina que solamente algunas neuronas se prendan? ¿Sí se entendió? Creo que es trivial el concepto, ¿no es cierto? No es complicado. ¿Quién de ustedes me puede decir, tienen alguna idea de cómo le puedo decir yo al modelo que encienda solamente algunas neuronas y no todas? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo le puedo decir a mi modelo que solo algunas neuronas de la capa Z se prendan? Pasar Z por a lost. ¿Cómo así, Luis? Dropout. El problema es que dropout no. Dropout es un método que aleatoriamente prende algunas neuronas, pero de toda la red, ¿no es cierto? Y son cualquiera, ¿no? Entonces podría prender solo el 20%, el 30%. No es tanto, no se usa tanto dropout. Vamos a ver cómo es esto. Aquí necesito un poco su concentración y su ayuda, por favor. Aquí está nuestro modelo y lo que vamos a hacer es que f sub phi va a ser, digamos, es la función de activación de la iésima celda. Esta es la iésima celda, ¿correcto? Entonces, solamente quiero saber si está activo o no está activo, si está prendida esa neurona o está apagada esa neurona, ¿correcto? Entonces, por ahora solo tenemos dos estados, prendido y apagado. ¿Estamos bien? Entonces, este error de aquí va a ser el valor de activación promedio de esa unidad. Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es sumar, ¿no es cierto? Digamos, yo sé que esto es 0.9, está prendido prácticamente, 0.1 está prácticamente apagado. Y entonces este valor que está aquí es el valor promedio de activación de esta neurona F sub phi, ¿no es cierto? Y sin embargo, el ro solito, el que está aquí, es la activación promedio que deseamos, ¿sí? En promedio, ¿cuánto deseamos que esté activada, no? El 0.9% de las veces queremos que esté activada, el 0.1% de veces queremos que esté activa. ¿Hasta ahí todo bien? Esto podemos modelar con una función de distribución. ¿Alguien sabe con qué función de distribución puedo modelar ese comportamiento de si está prendido o está apagado? Son solo dos estados, sí o no, true o false, cara o sello, por lo tanto hay una función de distribución que nos permite modelar eso, ¿cierto? Y es Bernoulli, ¿correcto? Entonces yo puedo utilizar simplemente Bernoulli, ¿correcto? Ok, y aquí van a ver Bernoulli, obviamente, ¿sí? Hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? Entonces tengo una función de distribución Bernoulli, perfecto. Okay. Ahora, lo que queremos es que esa función de distribución que genera z sea lo más parecido a la función de distribución que yo espero, ¿correcto? Pero ¿cómo puedo medir si que dos funciones de distribuciones se parecen o no? Porque si mi función de distribución, yo sé que la de Bernoulli no es así, pero voy a poner solo como ejemplo, por favor. Ya tengo, esta es una función de distribución, yo sé que no es una función de Bernoulli, es una función normal, una función de distribución normal, y tengo otra función de distribución que está por aquí, y yo quiero comparar cuán disímiles son, cuán diferentes son, ¿no es cierto? Entonces, un método para poder ver cuán disímiles, cuán diferentes o cuán similares son dos funciones de distribución es utilizar Kullback-Leibler divergence, ¿correcto? Entonces, no hay por qué asustarse, porque vamos a explicarlo mejor con un cuadernito, ¿ya? Eso es bien, bien interesante esto. Necesito un hoja en blanco. Ya está. Entonces, a ver, ¿me ayudan por favor? Entonces, la divergencia KL, espérate un segundo. La divergencia KL, ¿lo hemos puesto así? No, de LKL. Entre dos probabilidades, dos funciones de distribución P y Q, voy a decir Q porque en español es una mala palabra en portugués, ¿no es cierto? Es igual a menos una sumatoria, la probabilidad de que ocurra X,
por, ¿qué fue? Q de X negativo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esta cosa que está aquí nos mide cuán similares son ambas divergencias. ¿Ok? Una cosa importante aquí es que, ¿qué cosa realmente mide esta divergencia KL? ¿Alguien sabe? Aquí lo estamos viendo en fórmula, ¿no? Pero el concepto que está atrás de esta cosa es bien interesante, ¿no? Ustedes pueden jugar con la matemática aquí y ustedes pueden darse cuenta que esto es realmente menos una sumatoria de P de X por logaritmo. Entonces, incluso podríamos saber, vamos a ver si estoy en lo correcto. Ustedes me ayudan, ¿ya? Voy a cambiarle de símbolo acá y voy a poner esto así, lo cual es válido, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto es válido. ¿Ok? Entonces, aquí está válido. Y esto realmente es lo mismo que decir, ¿correcto? ¿Todo bien? Ok. Pero esto de aquí es lo mismo a decir, ¿sí? ¿Estamos bien? Entonces, vamos a ver si todo está bien. Ustedes me están verificando. Y esto de aquí, esto que está acá es algo que ustedes conocen. Y esto que está aquí es algo que también ustedes conocen. ¿Quién de ustedes me dice qué es esto realmente? Esta parte que está aquí. Una es la entropía y la otra es el cross entropy. Ahí ya debió haber un error en el cálculo, porque eso debió ser al revés. Entonces, y esto es muy interesante porque lo que estamos haciendo, recuerden que el cross entropy también nos mide cuán similares son dos funciones de distribución, ¿no es cierto? Entonces, el KL lo que nos está haciendo es medir cuánta información se pierde al aproximar P usando Q, correcto. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Por eso vamos a usar esta divergencia KL, porque nos va a permitir medir ambas, digamos, cuán similares son ambas, ambas distribuciones, ¿correcto? Entonces, aquí estamos reemplazando simplemente utilizando Bernoulli, ¿correcto? Y entonces nuestro regularizador va a ser este señor que está aquí. Veamos la siguiente diapositiva, así se va a entender mejor. Ojo, quiero que vean esta imagen de acá, ¿ya? Nociones basadas en la diferencia entre las distribuciones empíricas no hacen uno de trabajo. Bon también, por ejemplo. Eh, sí, es correcto, es correcto. Ahora, ojo, sería interesante, y ustedes pueden probar, podrían probar qué ocurre cambiando el compact labor, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Eso sería un interesante trabajo. ¿Mejora, empeora? Eso sería un buen trabajo. Yo quiero que vean este gráfico que está aquí, por favor. Vamos a suponer que nosotros decimos que nuestro ROE esperado es 0.2, ¿correcto? Y aquí está, digamos, la activación promedio de una celda, ¿correcto? Y la activación promedio, pues, 0,0 o 0,2 o 0,4, etcétera, etcétera. Y esto es lo que nos mide justamente esta divergencia KL, ¿no es cierto? Entre ambas distribuciones. Entonces, si es que se activa 0.2 0.2 en promedio, y como es lo que yo espero, pues entonces el error es cero. A medida que se va activando más veces, entonces el error empieza a subir.
Entonces, esto va a obligar a que realmente esa neurona, ¿sí?, se prenda muy pocas veces o casi nunca esté prendida, ¿correcto? Eso es lo que va a obligar. Por lo tanto, mi función de pérdida ahora es esta, que está aquí. ¿Sí? Entonces, es la función de pérdida común y corriente, ¿sí? La más simple que ustedes conocen, ¿correcto? Y además añadiéndole este regularizador, y este regularizador obliga a que las celdas o las células, ¿correcto? Pero de la capa, digamos, del vector latente, de la variable latente, se activen muy pocas veces. Tú defines, esto es un hiperparámetro, ¿no es cierto?, que tú vas a definir, ¿correcto? Exacto, es un parámetro de un método, exacto, es un hiperparámetro que tú le vas a pasar, ¿correcto? Pero esa no es la única forma, ¿correcto? Otra forma es utilizando esto, que es mucho más fácil. Ahora pueden darse cuenta por qué. A ver quién de ustedes me dice el segundo método. Incluso podría ser norma L1 o norma cero, ¿no? Pero alguien solo mirando podría darse cuenta qué es lo que está pasando. Entonces, esa es la primera función, ¿sí?, de un sparse autoencoder usando la divergencia KL, que lo que hace es trata de que la distribución deseada sea lo más cercano a la distribución, a la función de distribución de las neuronas de la capa Z, ¿no es cierto? ¿Ok? Y la otra forma es la que están viendo abajo. ¿Alguien me puede decir qué es lo que está pasando en la siguiente? Sí, es más fácil de derivar y retropropagar, correcto. Está regularizando de frente a Z, ¿no es cierto? Entonces aquí regularizamos de frente a Z, o sea, es mucho más intuitivo. De frente a este Z estamos regularizando y estamos diciendo, si es que es la norma cero, que va a tener un conjunto muy pequeño de valores internamente, ¿no es cierto? Eso es lo que va a pasar. Ok, hasta ahí no hay problema. Y ahora veamos, dependiendo del lambda de la segunda parte correcto, exactamente. Quiero que ahora observen, hasta ahí se entendió, ¿no es cierto? Entonces no es nada complejo, es bastante trivial. Ustedes, digamos, para sus tesis, sus trabajos pueden hacer muchas cosas interesantes, analizar internamente desde el punto de vista más matemático, en fin, varias cosas. Pero veamos otro concepto de noising autoencoder. No hay mucho que decir aquí realmente porque es muy trivial, ¿no? ¿Qué hace el denoising autoencoder? Es sensacionalmente simple, ¿no? Tú ingresas una imagen, pero esa imagen, ¿sí?, que tú quieres que le quites, que aprenda a quitar ruido, lo primero que vas a hacer es agregarle ruido, ¿correcto? Entonces, una vez que le agregas ruido, entonces simplemente entreno a la red neuronal, pero de esta manera, ¿sí? Lo que entra al encoder no es la imagen original, sino la imagen con ruido, ¿correcto? De modo tal que los pesos de la red neuronal van a modificarse para aprender cómo quitarle ese ruido a esa entrada. ¿Se entendió? Porque lo que yo pretendo es que la salida de este decoder sea lo más parecido a esta entrada, como todo autoencoder. ¿Me comprendieron bien? Entonces lo que yo busco es encontrar busco aquel argumento, aquellos pesos de la red neuronal que permitan minimizar esto que está aquí, ¿no es cierto? Pero ahora esta entrada, si esta es la entrada y esta es la salida, pero ahora esta entrada realmente ya no es la imagen real, sino es que una imagen con ruido. ¿Sí? ¿Se entendió? Eso es simple, no hay mayor ciencia en esto, ¿correcto? Entonces tienes una imagen de entrada, le agregas ruido y entrenas a la red neuronal para que quite ese ruido. Así de simple. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Porque vamos a entrar a algo más interesante ahora. No, sigue siendo un aprendizaje no supervisado. ¿Y por qué sigue siendo no supervisado? Porque en realidad tú no necesitas pasarle una etiqueta. Este es el X y este es el mismo X que va a estar aquí. No sé si me dejo entender. No tienes por qué supervisar, porque tú no le das dos parámetros. Recuerda que cuando es supervisado, la entrada tiene que recibir X y Y. Y aquí está tu modelo, ¿no es cierto? Entonces tú supervisas esa entrada. En cambio, en estos denoising autoencoder, tú recibes solamente X, pero más un ruido, más un E, ¿correcto? Eso es lo que recibes, ¿sí? Entonces, no, sigue siendo no supervisado. Aunque para ser verdad es
autosupervisado, ¿no? Él solo se supervisa. Ok, se entendió. Todo bien, ¿no es cierto? En realidad pueden hacer, es más simple de lo que parece, solo necesitan una máquina potente y para hacer cosas impresionantes con esto. Ok, ahora sí, veamos algo más interesante. Hasta ahí hemos visto, digamos, todas estas redes que están aquí son full connected. Lo que hacemos es transformar esta imagen en un vector, ¿no? Tomamos este primer elemento, luego este otro elemento y generamos un flatten, ¿no es cierto? Un vector así de este tamaño, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero ¿qué pasa si yo quiero entrar a la imagen como tal? ¿Correcto? Entonces, ¿podemos hacer el autoencoder? Sí podemos hacer un autoencoder, ¿sí? Depende, es que es muy, digamos, es un salto grial decir cuántas capas necesitas para resolver un problema. Sí, es un salto grial. No hay una fórmula matemática que te digan para este problema necesitas tantas capas ocultas, ¿no? Entonces hay que probar varios modelos para que obtengas aquel modelo que mejor resultado te dé. ¿Sí? Pero no es que normalmente se usan tres capas para el autocoder, sino que depende del problema. ¿Sí? No es lo mismo, digamos, compactar, eh, comprimir información del sonido que comprimir información de una imagen. ¿Me entiendes? Entonces, por lo tanto, la arquitectura de la red varía dependiendo del problema que vas a tratar. Ok, entonces aquí en Convolutional Autoencoders la idea es que entras una imagen, ¿correcto? Y como siempre empieza la parte de convolución. En esta parte de convolución lo que va a ocurrir, ¿sí? Lo que va a ocurrir es una disminución de la dimensionalidad y por otro lado viene un conjunto de deconvoluciones. Entonces aquí hay que entender conceptos. Aquí no hay un problema. Todo lo que ustedes ya entienden que es una convolución y entienden que es un pooling, ¿correcto? No hay ningún inconveniente para ninguno de ustedes en ese aspecto. El problema es cómo se hace una deconvolución y cómo se hace un upooling, es decir, la inversa de un pooling y la inversa de una convolución. Si logramos entender eso, estas cosas son más simples también de lo que parecen y son muy, muy triviales. ¿Correcto? Entonces, veamos el unpooling, ¿correcto? Eh, Creo que hay varios métodos. Vamos a concentrarnos en estos dos métodos, vecinos cercanos, y el otro, la traducción de eso sería como cama con púas. No sé si se entiende en portugués cómo sería eso. No, aquí no, es lo interesante, aquí no necesitas realmente, hay, sí, obviamente autoencoders con estas redes neuronales recurrentes, pero cuando decimos comprimir información, un autoencoder por sí mismo comprime información sin problema, ¿ya? Gamma chipregos, ok, gamma chipregos. Ok, entonces quiero que observen lo que hace, es muy simple, ¿no es cierto? Suponiendo, ojo, estamos en el pooling, ¿ah? Recuerdan que el pooling, ¿sí? Cuando tú tienes, no sé, de 4x4, lo que hacía era el pooling, ¿sí? Dependiendo digamos, dependiendo del tamaño del pooling, por ejemplo, era reducir en un solo elemento, ¿no? Entonces tomaba estos otros cuatro en un solo elemento. Entonces de 4x4 lo llevaba a un 2x2, ¿correcto? Eso es lo que hacía el pooling que ustedes conocen. El unpooling lo que hace es a la inversa. Y uno de los métodos es, dado este elemento 1, se copia a todos sus vecinos ese mismo valor. Se copia a todos sus vecinos ese mismo valor, se copia a sus vecinos todo ese valor, y eso es lo que hace, es bastante simple, no hay mucha ciencia en eso, ¿no es cierto? Bueno, absolutamente trivial. La otra es utilizar bed of nails, una cama de púas o una cama de chiperegos, ¿correcto? En donde simplemente ese elemento que vendría a ser el 1 se copia en algún lado de esa matriz y todos los demás son 0. Lo mismo aquí, lo mismo aquí y lo mismo aquí. Sin embargo, hay un problema. Sería interesante, ok, puedo copiar ese número 1, correcto, y colocar a los más en 0, pero lo interesante sería saber dónde coloco ese 1, correcto, en el lugar correcto. Entonces, los Convolutional Autoencoders utilizan un método, ¿sí?, que se llama copiar los índices. No sé si se dan cuenta lo que está pasando ahí. ¿Alguien se da cuenta? Entonces, esto es un max unpooling, ¿correcto? Entonces, por aquí está el pooling, ¿correcto? Que ustedes conocen. Tienes cuatro elementos.
Ahí están los, oh, perdón, aquí. Ahí están los 4 elementos, ¿sí? Y obviamente saca el máximo, estos ya lo saben. Pero después está haciendo algo. ¿Entienden visualmente lo que está ocurriendo? Exacto. Y entonces, la cosa es que para que eso se logre, lo que va a hacer es copiar el índice. Entonces ya van a ver después que aquí puedes tener el resto de las capas. Entonces va a ser algo así, ¿no? Ta, 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 y correcto, y el más chiquito. Y luego vamos a poner con otro color. Ta, ta, ¿correcto? Y entonces si aquí hay un pooling y acá hay un unpooling, lo que hacemos es de aquí copiamos los índices y dónde están los índices para regenerar un pooling. Entonces aquí tenemos que copiar, ¿correcto? Copiar el índice, eso es lo que hace, ¿correcto? Entonces a su par le pasa los índices donde deben ser colocados los valores exactos. Entonces el unpooling es bastante simple, no son operaciones complicadas. Valgan verdades, la mayoría de operaciones dentro de Deep Learning no son complicadas, ¿no? Son operaciones simplemente de matrices, ¿correcto? Dejando una matriz esparsa, ¿sí? Y eso hace incluso que computacionalmente sea mucho más rápido procesar, ¿ya? Correcto, eso es una matriz esparsa, una matriz poco densa, ¿no? ¿Sí? Aquí hay un ejemplo de, dada una bicicleta, y eso está regenerando, ¿sí? Regenerando, digamos, eh, lo que ocurre después de hacer un pooling y también una deconvolución, para ser honesto, ¿no? Entonces, ahí pueden observar cómo va viendo la red, digamos, el objeto, en este caso, la bicicleta. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entendió? Entonces, esa operación es importante. Así como existe un pooling, existe un uppooling, ¿correcto? Que es una operación inversa al pooling. Simple. Y ahora, el opuesto a perdón, a la convolución se llama transpose convolution, ¿correcto? Entonces, quiero que observen algo, ¿sí? Supongamos que tenemos un kernel de 3x3, aquí está el kernel de 3x3, un stride 2, que es decir, que va a saltar de 2 en 2, y un path 1, si se dan cuenta, aquí ya está 1, ¿cierto? Entonces, lo que va a suceder es que ustedes saben que la entrada es de una 4x4 y obviamente la salida va a ser 2x2. Todos estos elementos en verde se convierten en un solo valor, todos estos elementos en rojo se convierten en rojo. Nadie tiene ningún problema con eso, eso es una convolución, ¿sí? Pero ahora lo que queremos es al revés, ¿correcto? Dado esta entrada, lo que queremos es regenerar esa salida de 4x4. ¿Mm? Entonces aquí la cosa cambia. Ok, entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a ver. Creo que podemos hacer un ejemplo. Déjenme ver. Voy a mejor hacer un ejemplo. Creo que se va a entender mejor con un ejemplo. Ya, les voy a poner un ejemplo con números. Aquí. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver que tenemos una matriz, ¿sí? Vamos a suponer que mi matriz es esta, 2, voy a agrandar esto, ¿sí? Entonces, 2, 4, 0 y 1. ¿Sí? Esta matriz que estoy poniendo, por favor, escúchenme bien, esta es mi matriz resultante de alguna serie de operaciones. Digamos, es el resultado de haber hecho varias convoluciones y pooling, ¿no? Entonces, ya voy a entrar al proceso recién de convolución, ¿no es cierto? Entonces, déjenme ver esto un segundo. ¿Correcto? Y el kernel, vamos a usar un kernel de 2x2 nada más, el kernel. Y el kernel, para poner un ejemplo, va a ser un kernel de 2x2. Aquí está mi kernel, vamos a escribir con otro color, que sea, caramba, 3, 1, 1 y 5. Lo que estoy colocando ahorita aquí es el kernel, ¿correcto? ¿Sí? Eso es un kernel. Son los pesos aprendidos, digamos, ¿ya?
Esto de aquí es el kernel. ¿Ok? Ok, entonces yo tengo que regenerar una matriz, digamos, de 3 por 3, ¿no es cierto? En este caso específico. Entonces vamos a generar una matriz de 3 por 3. Eso es lo que quiero. ¿Ya? Pero, ¿cómo hacemos esto? ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Simplemente vamos a multiplicar el kernel, ¿sí? Cada elemento del kernel por la matriz. Entonces, lo que vamos a tener aquí es lo siguiente. Vamos a tener, déjenme ver, con otro color. Así. Perdón. Depende si es que hago de convoluciones o no. Puedo hacer, sí, pues vamos a ver, ¿sí? La otra va a ser con otro color. Así. La otra va a ser, no sé, otro color. Y la otra va a ser con otro color. ¿Sí? Entonces, no sé si se están percatando, pero lo que va a pasar es que primero voy a llenar esta pequeña matriz, una matriz roja. Vamos a tener una matriz roja, ¿sí? Y esa matriz roja va a ser igual a qué cosa? A multiplicar este valor por cada uno de estos elementos, ¿sí? Eso es lo que hace la deconvolución. Entonces sería 2, 6, déjame ver. Quiero quitar esto. Ahí está. Entonces, ¿cómo haríamos esto? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo harían eso? Si este es el kernel y esta cosa que está acá va a ser digamos, mi imagen o mi feature map, realmente mi feature map. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Multiplicación de matrices, pero no multiplicas todo el kernel por toda la matriz. No, no es lo que haces. ¿Alguien tiene una idea qué harían? Entonces, harías exacto, 2 por 3, 2 por 3 es 6, 3 por 4 es 12, 1 por 0 es 0, 5 por 1 es 5. Esa es una matriz, ¿correcto? Y esa matriz debería entrar supuestamente aquí. Aquí debería ser 6, debería ser aparentemente 12, debería ser 0 y debería ser 5. Pero ahora cuando yo multiplique ese otro elemento va a tener que entrar aquí. Entonces debería ser, la siguiente matriz debería ser 2, 1 por 2, 2, 1 por 4, 4, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. ¿Correcto? Quiere decir que el 4 y el 1 va a entrar bien aquí, pero acá hay 2 y 0. ¿Correcto? Entonces aquí va a haber una sobreposición. Entonces lo que va a tener que ocurrir aquí es que este elemento 12 va a tener que ser sumado a este 2. No sé si me estoy dejando entender. Entonces sería 14, si no me equivoco, ¿no? ¿Se entendió bien? ¿Sí? ¿Qué pasa ahora cuando venga este número? Este número debería entrar aquí, ¿no es cierto? En todo este cuadrante que está aquí. Entonces sería 2 por 1, 2. 4, 0 y 1. Entonces debería entrar aquí el 0 y 1, pero aquí vendría a ser el 2. 2 más 0 es 2. ¿Me están comprendiendo todos bien? ¿Sí? Entonces aquí sería 2. Y aquí sería 5 más 1, 6. ¿Se entendió bien? ¿Sí? Y finalmente este 5 debería entrar aquí adentro. Entonces multiplicamos 1 a 1 y tendríamos 2 por 5, 10, 20. Perdón, hay un error ahí, que soy mal. 20, 0, 5. Y lo mismo, entra aquí, pero hay una sobreposición, por lo tanto habría que sumar, ¿no es cierto? Este sería 16, este sería 21 y este sería 1, ¿correcto? Y ahí está el resultado, ¿no sería 3 más 1? ¿En qué parte? No da la imagen inicial, por supuesto que no va a dar la imagen inicial, da una aproximación a la imagen inicial, ¿sí? No va a dar exactamente igual, pero la idea es que los pesos se modifiquen de modo tal que esa deconvolución realmente se acerque a la imagen como tal. Ahora, generalmente esto sirve para otras tareas que no es que necesariamente querramos regenerar la imagen como tal. Queremos hacer otras tareas, como ya vamos a ver ahorita, ¿sí?
Sí, sí, Anderson, probablemente me haya equivocado en alguna operación ahí, pero lo importante es ahora que me hayan entendido la idea, ¿no? Que es lo más importante, ¿ya? Entonces aquí está mucho más clara la idea, mucho más simple, que es lo mismo. Ok, y ustedes dicen, pero para qué sirve esto? No necesariamente, Guido, lo que quiero es regenerar exactamente la imagen. Lo que quiero es, por ejemplo, eh, generar diferentes cosas como una segmentación. Aquí estamos usando una UNET y se dan cuenta por qué es una UNET, ¿no? Porque tiene la forma de una U, ¿sí? Una forma de una U. La primera parte es el encoder y la segunda parte es el decoder, ¿correcto? Ah, eso es lo que te voy a explicar ahora, Luz. Gracias. Ahora, eso es justamente lo que quería explicar. Miren, miren esto. Aquí está el encoder y aquí está el decoder. ¿Ah? Todo bien. Ustedes conocen que estos son convoluciones. Aquí están convoluciones de 3 por 3. Luego viene el max pooling, ¿sí? El max pooling que ustedes conocen. Luego vienen nuevamente convoluciones, max pooling, convoluciones, max pooling. Y aquí obtienes el vector latente, ¿no es cierto? Y luego empezamos con las deconvoluciones, ¿no es cierto? Entonces, hacemos una deconvolución hacia arriba. Pero, ¿qué es este copy? Esto que está aquí. ¿Se dan cuenta qué es lo que está haciendo? ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo? Lo que está haciendo es copiar, ¿eh? Copiar esta capa última de convolución tal cual, idéntica, la copia, ¿cierto? La copia tal cual, exactamente igual, ¿correcto? Entonces, esa no es una deconvolución, sino que es una copia exacta de la información que está aquí, es copiada aquí. Una copia exacta de la información que está aquí, es copiada aquí, ¿sí? Obviamente todos son del mismo tamaño. Lo único que va a pasar es ahora que el número de canales va a aumentar. Es lo único que va a pasar, ¿correcto? Entonces, si aquí tú tienes un batch normalization, aquí es la medida y la varianza, digamos, va a ser igual a aquí, ¿no es cierto? Va a intentar hacer que la medida y varianza sean similares. Obviamente van a ser modificadas por estas capas que están aquí en cierta medida, ¿no? Y eso va a hacer que se parezca mucho más incluso a la imagen real, ¿sí? Ok, y es así de trivial, no hay más ciencia en esto, es así de trivial simplemente. Esta UNET se utiliza mucho para segmentación de imágenes médicas, por ejemplo, ¿ya? Creo que tengo una imagen después ahí. Acá hay algunos videos. Por ejemplo, esto sirve para hacer coloring image, o sea, para generar color en la imagen. No sé si puedo darle. No me deja. A ver, un segundito, voy a mostrarles aquí el video, pero no sé dónde lo tengo. Un segundito, un segundito. Ese video está en algún lado. Un segundo, por favor. Guido, ¿qué no entendiste? Ahorita te explico, no te preocupes. Ahorita te explico, no te preocupes. Solamente quiero ver esto. Ok. Oh, yo pensé que funcionaba, no, el video no funciona. A ver. Ahí está. Ahorita Guido te explico, no te preocupes. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que está haciendo el autoencoder es um, darle color a un conjunto de imágenes, porque al final un video es un conjunto de imágenes en blanco y negro. ¿Cierto? Les está coloriendo.
¿Qué? Ah, y otro ejemplo, ¿sí? Son problemas de segmentación, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuevamente, creo que es... Sí, sí, José, por supuesto. Entonces también se utiliza para, por ejemplo, para segmentación, ¿no es cierto? Es muy probable que dentro de poco todos esos problemas van a desaparecer, porque variación autoencoder, por ejemplo, que vamos a ver el miércoles, tercera feira, nos permiten a regenerar, no solo regenerar, sino crear objetos que están en una misma distribución, ¿no es cierto? Por ejemplo, rostros que nunca has visto, no sé, o sea, puedes generar objetos. Ok, me hubiera gustado poder dejarles un trabajo más. En el día lunes vamos a hacer práctica para ver, para crear un autoencoders, este, pero no nos da mucho tiempo para hacer más. El tiempo para un autoencoder depende mucho también del problema, ¿no? Si es un problema trivial, ¿no? Por ejemplo, si vamos a trabajar con un LMNIST, que es algo muy, muy trivial, pues te vas a demorar unos 10, 15 minutos. Pero si te vas a trabajar con una gran cantidad de datos, definitivamente va a ser mucho más complicado. Me estabas preguntando algo sobre, no entendiste aquí, ¿verdad? Podría, para un video, digamos, para hacer un coloreado va a demorar bastantes horas, ¿no? Tenga en cuenta que solamente un ejemplo, los que están entrenando realmente los modelos que les he dejado de YOLO, aproximadamente se demora en ese GPU, debe demorarse una hora o una hora y media, no estoy seguro si alguno, dependiendo si es que les da un Tesla, dependiendo también del GPU que les deja el collab, ¿no? Pero en mi máquina, por ejemplo, que tiene una GeForce no muy potente, se demora 3 horas, 4 horas solamente en entrenar. Depende del GPU, depende del número de datos, depende de muchas cosas. Es correcto, eso depende de varias variables. Definitivamente cuanto más potente es la máquina, es mejor. Estos modelos son muy, muy interesantes, pero necesitas una gran cantidad de datos por un lado y necesitas un hardware bastante potente para que puedas hacer cosas muy interesantes, ¿no? Eso es correcto, ¿sí? Entonces, son muchas, muchas variables. Ok, muy bien, chicos. Quiero saber cómo les está yendo en su trabajo. En eso tuve de segmentación de imágenes de tumores, por lo que entendí, la imagen de entrada sería diferente de la imagen de salida. ¿Es eso? No deberían ser iguales. No necesariamente, no necesariamente. O sea, realmente, aquí por ejemplo, ¿sí? En la UNED, ¿las imágenes de entrada y salida son iguales? No, ¿no es cierto? No son iguales. Son parecidas, ¿correcto? Son parecidas. Entonces, pero hay un autoencoder. Aquí lo que tú tienes es la entrada, pero aquí sí tú tienes que decirle cuál es la salida que esperas. Entonces, en este caso, este autoencoder, más que no supervisado, es un autoencoder supervisado, porque sí le tendrías que decir, ¿sabes qué? Quiero esta entrada y quiero que mi salida sea esta. ¿Sí? Eso es correcto. Es más, aquí tienes en la imagen de color, si te das cuenta, esta es la imagen, ¿correcto? La imagen de entrada. Aquí, Rogerio, mira la imagen de entrada, pero esta imagen de entrada se divide en dos partes, ¿correcto? Primero, aquí tienes en escala de grises la misma imagen en escala de grises y por otro lado tienes los canales en colores,
¿correcto? ¿Sí? Esta imagen a color se convertiría en el run through y esta imagen de entrada sería la de blanco y negro. Si te das cuenta, entonces hay un proceso, no son necesariamente iguales. ¿Sí? Sí, sí, ¿se entendió? Si bien es cierto, el autoencoder es, por supremacía, es no supervisado, dependiendo de lo que quieras hacer, tú tendrías que darle la información. ¿Sí? En el otro caso, no sé si puse, aquí está, ¿no es cierto? En el caso de la segmentación, necesariamente tú necesitas darle cuál es la salida que esperas necesariamente para que los pesos se adapten, ¿no? Y obviamente aquí lo interesante es que la salida tiene que ser del mismo tamaño que la entrada. ¿No? Por eso hay una serie de convoluciones para obtener las características más importantes de la entrada y una serie de deconvoluciones para regresar al mismo tamaño de la imagen. Ambas imágenes son iguales, con la única diferencia que esta imagen, los píxeles están segmentados, ¿no es cierto? O sea, tienen, se ha segmentado la imagen. ¿Sí? Por lo tanto, necesariamente aquí necesitas pasarle como valor deseado, no la entrada, porque no va a ser la entrada exactamente igual, sino la imagen segmentada. ¿Sí? Es un problema también de esto es que necesitas un trabajo previo bastante fuerte en donde los humanos hagan una segmentación para que la máquina aprenda, si no, no podríamos hacerlo. Entonces, es preciso, sí, es preciso, necesariamente tú tienes que tener un proceso de segmentación hecho por humanos la primera vez, al principio, ¿no? Entonces, para que la máquina pueda aprender, entonces la máquina tiene que aprender a segmentar de alguna manera, ¿sí? Eso es. Ok, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, muchachos. Hoy día nos vamos a quedar ahí. Por favor, les pido que traten de hacer su trabajo, el trabajo de YOLO. Espero que les salga la mayoría. El lunes vamos a hacer alguna práctica de autoencoders. Vamos a hacer, primero voy a hacer yo algo interesante con autoencoders y luego ustedes van a practicar el día, esta es la segunda feira, ¿no? El día miércoles en portugués es cuarta feira, creo, ¿no? El día miércoles, cuarta feira, vamos a hacer variational autoencoders y las redes GAM. El último día de clases, sería sexta, voy a seleccionar los mejores trabajos que han habido para que los puedan presentar a los demás compañeros. ¿Listo? Y ahí concluiríamos con todo. ¿Les parece bien? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, quedamos en eso. Les mando un abrazo fuerte. No se olviden, por favor, necesito que hagan sus trabajos. Eso es importante. ¿Ya? Les vaya bonito. Cuídense mucho. Ah, los slides de hoy y sí, y también la grabación, porque lo que pasa es que apenas cierre la clase, pasa un momento en que se graba en mi computador y después lo subo y voy a subir con los slides. ¿Ok? Listo. Cuídense mucho, que les vaya bonito. Gracias, Pumi. Ojalá que los pueda ayudar. El objetivo es que los pueda ayudar en lo que se pueda, ¿no?